Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esta es otra oportunidad para saludarnos, para testificar del amor de Dios. Dios le ama a usted también, ama a los líderes de grupos pequeños, ama a la iglesia en general. Y estoy feliz otra vez aquí con el pastor Eduardo Ruiz. Pastor, estamos aquí para darle continuidad a una jornada de trabajo que tenemos juntos por este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Jesús Corona, y muchas gracias a la audiencia que está aquí con nosotros también, aprendiendo y disfrutando de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar, Pastor, si le parece bien, con un versículo que el Señor Jesús mencionó en sus evangelios. Por favor, tenga usted la lectura. Gracias, pastor. Pues el tema general hoy es sobre el liderazgo del grupo pequeño, cómo hacerlo avanzar, y aquí está la base bíblica. Dice la palabra del Señor: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, sanando y predicando. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice Mateo 9:35 y 36. Sí, sus necesidades eran grandes y no importaba el lugar de estatus social. Entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pocos obreros dispuestos a dar su vida por las ovejas. Y pastor, el liderazgo es el otro principio importante para que pueda funcionar la estructura del grupo pequeño. Y aquí el Señor está rogando, diciendo a sus discípulos: rueguen a Dios para que mande más obreros, más líderes. Interesante. Pues lo cual indica, pastor, que hay una crisis de liderazgo. No solamente lo vemos en la sociedad, también en la iglesia nos ha golpeado la escasez de líderes que puedan comandar un grupo, que puedan dirigir, que puedan llevar a la iglesia a la acción. Y bueno, lo que hemos leído allí dice que el Señor tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían un líder. No tenían un pastor. La solución se centra en el ser humano. El ser humano es la mano de Dios, el ser humano es los pies de Dios, y cuando Él se pone a su disposición, puede hacer grandes cosas para Él. Y yo creo que podemos avanzar con la ayuda del Señor con la siguiente diapositiva. Pastor, si gusta ayudarnos. Claro, la diapositiva nos indica lo siguiente: invitar de manera pública a líderes al trabajo misionero no es satisfactorio. El reclutamiento debe hacerse persona a persona. Cuando Cristo llamó a sus apóstoles, primero oró y luego los llamó por nombre. Después de visitarlos, les explicó de manera individual su llamado. Muy bien, pastor. Realmente ese es el trabajo de buscar a los líderes de acuerdo al corazón de Dios. Usted, mi querida hermana, mi querido hermano, puede ser un líder de Dios si usted siente el llamado de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponda. Pastor Corona, díganos la labor también del anciano. Sí, pastor. Bueno, el anciano es la primera responsabilidad a la que se le confía el liderazgo. Es el líder iniciador de la estructura de la iglesia por medio del grupo pequeño. Correcto. Así que es pieza fundamental. De ello va a derivar, de su liderazgo ejercido, va a derivar que haya un buen funcionamiento en lo demás. Claro que sí. El anciano de iglesia es fundamental. Si él no entra en acción, va a ser difícil que escuela sabática, ministerio personal e inclusive el liderazgo, los líderes van a decir: no somos importantes en la iglesia, el anciano se dedica a otras funciones de otros departamentos, y entonces logramos que se minimice los grupos pequeños y el liderazgo de ellos. Ahora, pastor, ¿cuál es el papel del director del ministerio personal? Claro que sí. El director de ministerio personal es el líder creador de significado de los grupos pequeños. Le da sentido, le da un significado en la estructura viva de la iglesia. Es básico este significado. Claro que sí, pastor.
Muy bien, pastor, ya observamos el papel del anciano de la iglesia. Hemos detenido unos minutos para analizar el trabajo del director del ministerio personal, pero ahora la pregunta que nos lleva es, ¿y cuál es la labor, pastor, del líder del grupo pequeño? Sí, el líder de grupo pequeño, podemos sintetizarlo. El líder con un efecto de interacción en su grupo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Él une al grupo pequeño, él ayuda a que se relacionen, los lleva al trabajo, los lleva a la edificación y los lleva a la evangelización. Tiene con ellos cultos públicos, campañas de barrio. Esto le da varios puntos importantes al líder. Él es el que trabaja básicamente con las fuerzas vivas de la iglesia. Puede hacer discípulos por modelaje, puede enseñarles y ellos se van a sentir muy bien cuando encuentren ese apoyo de ese líder de grupo pequeño. Prácticamente, pastor, es el ejecutor de todas las iniciativas, ¿no es cierto? Básicamente que sí. Sí, es quien está, como bien se dice, en la interacción ya con los elementos del grupo pequeño. Bueno, pastor, debemos considerar también otros asuntos. El anciano, hemos dicho que es el principal ejecutor, el líder de la supervisión del trabajo de la iglesia. Así es, su primera responsabilidad del anciano, según hemos visto en la Unión Mexicana del Sureste, es el líder principal de los grupos pequeños, es el primer anciano y supervisor. Correcto. Él es el que convoca, él es el que llama, él es el que comanda, es el que supervisa, el que vigila que todo el Así es. trabajo se desarrolle. Correcto, también. Y el director de ministerio personal es el principal colaborador en los asuntos misioneros evangelísticos, que motiva, ayuda a los líderes para que hagan los planes evangelísticos. Muy importante. Me gusta esa parte, pastor, porque el director de ministerios personales es prácticamente el agente pensante. Él es el que diseña las estrategias de avance, Claro que sí. evalúa, supervisa también de alguna manera, ¿no? Es prácticamente esa su labor. Es el apoyador del anciano, que es el iniciador, y él es el colaborador. Y aquí tenemos también unas tareas específicas. Pastor, ¿quiere leer esas tareas específicas del Con anciano? mucho gusto, pastor. Aquí en la pantalla están apareciendo esas tareas de manera sintetizada. Número 1 dice definir un lugar de trabajo es la primera tarea. Número 2, dividir al grupo en parejas misioneras. Y número 3, establecer metas basadas en estas preguntas. ¿Cuántas personas vamos a contactar? ¿Cuántos estudios bíblicos podemos atender? Claro que sí. El liderazgo, pastor, es una parte fundamental. Sin liderazgo no hay crecimiento. Por lo tanto, Jesús dedicó tiempo para el liderazgo, entrenó a los discípulos, les dedicó mucho tiempo para dejar el ADN del evangelismo en ellos, lo cual tanto como el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás apóstoles trabajaron siempre también con grupos. La Biblia dice que Pedro tenía un grupo pequeño en el cual dice en Hechos de los Apóstoles que fue con Cornelio a visitarlo y a predicarlo. Ellos aprendieron también la misma metodología, hacer discípulos para multiplicarse. Muy importante el liderazgo que tenga ese espíritu misionero. Correcto, pastor. Aquí hablamos entonces de la organización, de la implementación de las estrategias y lo fundamental que en la administración es saber tener un objetivo, saber a dónde vamos a llegar, saber con qué contamos también, ¿no es cierto? Claro que sí. Considero que si los líderes, que son pieza básica, estructura, están cada uno en su posición, queridos hermanos, los grupos pequeños van a salir adelante. Correcto, pastor, pues es prácticamente la oportunidad que tenemos ahora de hablar de liderazgo de manera concreta. ¿Podría usted agregar algo, pastor? Claro que sí. Recuerden, el pastor es una pieza clave para apoyar al grupo pequeño, a los líderes, el anciano de iglesia, ministerio personal, escuela sabática,
le dan fuerza a la estructura. Ese liderazgo capacitador es un principio fundamental para el funcionamiento del crecimiento de la iglesia. Muy bien, pastor, hasta aquí hemos mirado entonces el primer elemento que va a llevar al grupo pequeño al éxito en el trabajo misionero. Muchas gracias, pastor, como siempre, por su entusiasmo, su dedicación para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, pastor, y muchas gracias a la audiencia. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Querido líder de grupo pequeño, te animamos para que sigas interactuando con los elementos que Dios puso ahí bajo tu cuidado. Dios te capacite, te llene de sabiduría y perfeccione todas tus habilidades para el fiel cumplimiento de la misión. Jesús viene pronto, involúcrate. Nos vemos en la próxima. Muy bien, ¿qué tal, apreciados líderes de grupos pequeños? Una vez más estamos con ustedes como cada semana y ahora tenemos el repaso de la lección número 11. Una lección muy importante que tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Esta lección va a estar en dos partes y para esta ocasión hemos invitado al pastor Juan Manuel Cuevas, quien es pastor del distrito Yaxcucul en la Asociación del Maya. Pastor, bienvenido a este repaso de lección. Gracias, pastor, gracias y saludos a todos los hermanos que nos sintonizan. La lección de escuela sabática, pastor Manuel, siempre tiene un texto bíblico, sí, y quiero repetirlo en estos momentos para bien de todos nuestros líderes. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, y dice: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oramos. Nuestro Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos das de la vida. Vamos a repasar esta lección tan importante. Permite que tu Santo Espíritu nos utilice. En el nombre de Jesús oramos. Bien, pastor Juan Manuel, durante esta semana estuvimos observando el sello de Dios y la marca de la bestia. Y pues tenemos que ir definiendo qué significa esto, qué implica. Y empecemos, pastor, por la parte de la marca de la bestia y después el sello de Dios. Claro. ¿Cuál es la diferencia o no hay? ¿Qué es lo que...? De acuerdo a la luz que recibimos durante esta semana, pastor. Gracias, pastor. Pues siempre, aún todavía en la iglesia tenemos algunas mentalidades conspiracionistas, ¿no? Todavía con la pandemia que recién pasamos, gente sospechando que tal vez en la vacuna nos iban a implantar algo. Y siempre, pastor, se ha hablado que la marca, que el sello, sí, que ya no lo van a dar, que un chip, que no sé qué tal, claro, muchas cosas, sí, ¿no? Sí, pero Apocalipsis, y hemos repasado esta semana, nos habla precisamente de que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, ¿no? Tanto precisamente en el contraste que se genera ahí en Apocalipsis 14, 11 y 12, con el mensaje del tercer ángel, de la alerta para no ser marcados por la bestia, y el contraste de las características del pueblo de Dios, nos damos cuenta de que ambas, tanto marca como sello, son manifestaciones de la voluntad propia. No es de que te van a engañar y cuando te des cuenta ya tienes ahí una marca que ya te están llevando. No. Uno tiene que escoger a su protector. Las marcas, Juan hace esa distinción entre marca y sello porque quiere ser específico, que uno pertenece a Dios y el otro a la bestia y al dragón, pero tienen que ver siempre con propiedad, identidad y protección. ¿No? A ver, aquí 3 palabras clave, pastor: propiedad, identidad y protección. Exacto. Excelente. Sí, en tanto la palabra que se ocupa en el Apocalipsis para marca como la de sello, tienen esas implicaciones en el contexto del tiempo de Juan, algo que era propiedad de una persona y por lo tanto esa persona decidía proteger esas cosas. Yo he creído que, o entiendo a lo largo del estudio de esta semana, que la distinción que se hace
sobre todo cuando vemos ahí en Apocalipsis 13, 15 al 17, hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. La mano derecha y la frente son las muestras de la voluntad. Y que ninguno pueda comprar y vender. Hemos también hablado a veces en el ambiente adventista, cuando hablamos de Apocalipsis, de el cierre de los negocios, y por algunos pensaron que era el código de barras, las tarjetas de crédito, pero es la distinción que se llega a ver entre los que están del lado de Satanás y los que están del lado de Dios. ¿A quién escogiste para ser propiedad, tener identidad, y quién te proteja? Y al final creo que también la distinción que nos marca la lección desde el principio de esta semana es que las motivaciones de ambos son diferentes. Quien esté sellado por Dios va a ser por un ejercicio de amor en una relación con Dios. El enemigo trabaja por el lado de la intimidación y la conveniencia. Obviamente Satanás nunca te va a dar amor. No va a buscar un vínculo personal contigo. Te ofrece algo para separarte de Dios. Y por eso no se puede vender y comprar, porque también ya lo dice la Escritura, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ya no va a poder haber una combinación social entre esos dos sectores. O ya escogiste un lado o escogiste el otro. Muy bien. Ujú. Entonces el sello de Dios tiene que ver con su pueblo, y eso es de manera voluntaria, por amor. Claro. La marca de la bestia, por el contrario, él siempre actúa de manera forzosa, Sí. no lo hace a manera de voluntades, ¿no? Claro. Fuerza la voluntad. Fuerza la voluntad. O juega con ella. El Señor es claro siempre en las implicaciones que da seguirlo y amarlo, pero el enemigo te va a buscar llamar o por intimidarte, influirte a través del miedo, o por atraerte por algo que aparentemente te convenga. Y eso en la vida práctica se manifiesta en la obediencia. Por eso nosotros terminamos apuntando hacia la ley de Dios, como el mismo Apocalipsis lo menciona, y específicamente el sábado, porque eso va a ser la demostración de quién es tu dueño, con quién te identificas y quién te protege. Correcto. Pastor, también la lección hablaba, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, hablaba allí de un dragón, de una bestia. Describe un poquito más esta parte, pastor, de Apocalipsis 13. Gracias, pastor. Sí, precisamente para poder identificar a quién te está marcando, pues nos lleva la lección a leer Apocalipsis 13, 1 en adelante, los primeros 3 versículos sobre todo, y nos muestra cómo la bestia está identificada con el dragón del capítulo 12 que persigue a la mujer, y su característica principal, pastor, es que es blasfemo. También una idea corriente que tenemos también en el ámbito cristiano es que blasfemo es alguien que habla mal de otra persona, no específicamente de Dios. Pero a lo largo de las Escrituras, por ejemplo en el Evangelio de Juan, cuando los fariseos consideran blasfemo a Jesús, ellos categóricamente dicen que porque está tomando el lugar de Dios, ¿no? Y obviamente Jesús está tomando su lugar. Pero esta bestia, ese es el principal argumento. Toma el lugar de Dios, quiere tomar el lugar de Dios. Y la lección nos daba específicamente pautas de escritos donde un poder político religioso se identifica específicamente, el poder político religioso que ejerce Roma, se identifica precisamente como en el lugar de Dios. Aún los documentos del Concilio Vaticano mencionan en la sección del obispado y del poder que ejerce la autoridad de la Iglesia Católica, cómo ellos están funcionando en el lugar de Dios. Obviamente, no solamente de manera específica y puntual tenemos que ver esa posición. Tenemos que tener cuidado nosotros en el ambiente cristiano, pastor, cuántas veces tomamos o queremos tomar esa posición. No solo aquel que se identifica con cierto orden religioso, porque la situación no es ser de esta religión, sino querer tomar el lugar de Dios. Hay un sector de la población cristiana que públicamente dice tener la autoridad y el poder de Dios,
Pero teníamos también que cuestionarnos nosotros hoy si en el ejercicio de nuestro cristianismo diario no estamos también queriendo tomar ese lugar. A veces tomando decisiones por nuestra propia cuenta o manipulando las cosas bajo nuestros propios intereses. Y eso es lo que llama la atención. Esa se vuelve la marca, ¿no? Porque te estás identificando con ese poder que dijo, yo soy Dios, que es la blasfemia, que es lo que la lección resalta en esta semana. Muy bien, pastor. Así que tiene que ver con esa parte de la marca y resalta que quién es el que está tratando de usurpar o usurpa el lugar de Dios. Claro. Pero también la lección marcaba allí un contraste con el que tiene la marca, con el sello de Dios. Háblenos un poquito de lo que es el pueblo de Dios ahora, pastor. Gracias. Pastor, precisamente allí, hermanos, donde se advierten los mensajes de los tres ángeles, que es el motivo de nuestra lección, el tema principal. En el capítulo 14, en el versículo 11, advierte que, en el mensaje del tercer ángel, advierte de no ser marcado por la bestia. Y genera entonces, Juan, hay un contraste. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Y al final de cuentas, la identidad, la propiedad y la protección tienen que ver o se muestran en la vida real de un cristiano en a quién obedeces y en quién crees, cómo es tu fe. Y el sello de Dios está descrito allí de una manera que hemos repetido muchas veces como iglesia adventista. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Respecto a guardar los mandamientos de Dios, a mí me gusta siempre resaltar, pastor, la idea de que ni siquiera en este aspecto nuestro Dios está imponiendo su obediencia. No es algo que tienes que hacer porque tienes que hacer para que lo hagas y entonces yo te marque. No, porque dice guardar. Y guardar tiene que ver con asignar valor. Es algo que haces porque te agrada hacerlo. No porque si no lo haces vas a recibir castigo. Y a veces como cristianos andamos detrás de la gente diciéndole, es que si no haces así. Y el énfasis de guardar es muy importante. Quien sigue a Dios no va a ser por la presión de la intimidación, ni tampoco por la conveniencia, porque esos son los instrumentos del enemigo de Dios. Y la fe de Jesús, la lección nos pone el ejemplo grandioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él, obviamente con el peso del pecado, y como ser humano exclama, pidiendo la presencia de Dios, siente que lo ha desamparado. ¿Por qué me has abandonado? Exacto. ¿No? Desamparado. Y aún con el sentimiento de la ausencia de Dios, Él permanece allí. Eso es fe, ¿no? Y evoca también al pensamiento de los tres muchachos, los amigos de Daniel, que le dicen a Nabucodonosor, mira, nuestro Dios puede librarnos, y lo va a hacer. Y si no lo hace, tampoco. ¿No? A veces también como cristianos y como cristianos del tiempo del fin, hermanos, nos gusta mostrar la fe en nuestro Dios o la fe de Jesús regularmente en momentos buenos, pero vienen los momentos de crisis y tenemos que estar preparados. Es allí donde se va a ver la verdadera fe de Jesús y el verdadero guardar los mandamientos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cómo se enfrenta nuestra fe en la crisis? ¿Cómo respondemos ante la crisis? Ahí tenemos que ver realmente cuál es nuestro sello, cuál es nuestra, voy a insistir en esas palabras, nuestra propiedad, nuestra identidad y nuestra protección. Si me sigue moviendo la intimidación o la conveniencia, el mío no es un sello. Lo más seguro es que sea una marca, ¿no? Muy bien, así que pastor, ya hemos visto lo que tiene que ver la marca, el sello, el dragón, el pueblo de Dios. Ahora viene una parte importante, pastor, que es una aplicación práctica a nuestra vida, lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Y la lección puntualizaba allí 3 conceptos que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Claro. ¿Cuáles son esas cosas, pastor? Gracias, pastor. 3 cosas nos regala la lección para aplicarlo en la vida. Número 1, estar alerta. Estar alerta a lo que está sucediendo, decía, en este mundo, en el mundo, ¿no? Exactamente.
A veces estamos alerta para ver si esto está pasando y ya vienen contra nosotros. No. El Señor nos dijo, miren, cuando ya está listo el fruto, levanten ustedes su rostro, su redención está cerca. La alerta no es para infundirnos miedo, sino para aumentar el gozo en el plan que Dios ha tenido para nosotros desde siempre. Muy bien, así que apreciados hermanos, debemos estar alertas, no con temor, sino de acuerdo a la siguiente palabra, pastor, tiene que ver estar alerta, dice estar preparados. Preparado, claro, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como decíamos hace un rato, pastor, la manera en que hoy enfrento las situaciones que vivo es la muestra de cómo voy a enfrentarlas ya en la crisis final, determinante, definitiva. Y por eso tenemos que estarnos preparando. Y por eso estamos como iglesia, bendito sea Dios, el hecho de tener a un hermano cerca que me ayude, que me motiva, que me impulsa a volver al amor de Dios, eso tiene que ver también con la preparación personal, pero como iglesia también. Muy bien. Y la tercera parte que puntualiza es ser testigos. Sí, hay que estar activo, porque puedes estar alerta, puedes estar preparado, pero hay que hacer algo, ¿no? Señor, no es para estar descansando, ¿no? O sea, exactamente, Sí. ¿no? Y nosotros como pueblo de Dios creemos que desde 1844 el Señor nos llamó a esas tres cosas, a estar alerta, a estar preparado, pero a estar activo. Activos. Y la actividad está descrita en Hechos 1:8. Recibimos poder, nos somos preparados cada día, pero para ser testigos para nuestro Dios. Esa es nuestra tarea aquí. No espantar a la gente, no asustarnos entre nosotros, no acusarnos entre nosotros, sino animarnos a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Levantarnos porque nuestra redención está cerca. Amén, gloria a Dios. Así que, apreciados hermanos, esperamos que hayan disfrutado de esta lección de Escuela Sabática y agradecemos al pastor Juan Manuel Cuevas por esta manera así tan propia, amena, que lo ha ido, vamos a usar la palabra, despedazando extraordinariamente, pastor. Gracias, Dios los ha utilizado maravillosamente. Apreciados líderes, gracias por su atención y su apoyo como cada semana. Pastor Juan Manuel, guíenos en oración para terminar esta parte. Vamos a hablar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte y de, Señor, estar manteniéndonos alertas con el estudio de tu palabra. Queremos estar preparados cada día, Señor, pues no sabemos cuándo aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Lo que sabemos es que es ya, es pronto. Amén, sí. Y ayúdanos a estar activos, cada uno de nosotros, como tu pueblo en este tiempo del fin, predicando el Evangelio, hablando de lo que motiva, lo que te ha motivado siempre a ti, el amor, para que ese amor, Señor, nosotros lo podamos corresponder y podamos ser sellados por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios les bendiga. ¿Listo? Listo. Gracias, Cuevas. Eres un maestro, Cuevas. No.